Gran repercusión, por supuesto, generó el secuestro y ahora en las últimas horas y afortunadamente la liberación del padre de Luis Díaz, que estuvo 12 días cautivo, ¿sí?, en manos del Ejército de Liberación Nacional. Para analizar un poco cómo ha sido esta negociación, el lugar donde lo capturaron, dónde lo han liberado, los días en los cuales lo mantuvieron cautivos y qué cambia este hecho, en qué sentido cambia la negociación entre el gobierno y el ELN. Vamos a tomar contacto con Néstor Rosania, experto en seguridad y defensa, y muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Muy buenos días, Agostina Scioli, los saluda desde la Argentina. Buenos días, un saludo para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué impresión tiene de lo que ha sucedido con el padre de Luis Díaz? Efectivamente, estos 12 días en los cuales estuvo cautivo, privado de su libertad y fue liberado sano y salvo, ¿no? Afortunadamente. Sí, tres cosas grandes. Pues lo primero, geográficamente, él está secuestrado al norte del país, en lo que se conoce como el estado, el departamento de La Guajira, una zona que históricamente ha sido más de los paramilitares, hoy Clan del Golfo, que son esas disidencias, pero el ELN ha empezado a cooptar esos territorios. Lo segundo es que esa zona es estratégica porque por ahí hay mucho paso no solo de narcotráfico y cocaína, sino también de contrabando, y es una de las salidas importantes del país. Ahora, en términos del proceso de paz, pues llevó hasta este secuestro a una crisis del proceso. El proceso se paró, el gobierno dijo que no iba a avanzar hasta que no se solucionara la liberación, y esto lo que hizo y creó en la opinión pública fue un rechazo más grande al ELN, porque si algo le ha dolido a los colombianos es el secuestro, que ha sido uno de los delitos más atroces, que no lo hemos vivido ni por años, sino por décadas. Entonces, a las FARC políticamente le cobraron el secuestro, por eso las FARC en la política nunca llegaron a hacer algo importante, y el ELN sigue con esas mismas prácticas pensando en hacer un proceso de paz y llegar a la política. Entonces, desde ya la opinión pública ha tenido una posición muy negativa frente a esas, digamos, a seguir todavía con esas cosas del secuestro en Colombia. Pero digo, ¿es un hecho aislado o en realidad es algo que sucede o se presume que sucede de manera más seguida, salvo que en este caso tomó notoriedad por tratarse del padre de Luis Díaz? Porque estamos hablando de distintas cuestiones, es decir, el gobierno lleva adelante un proceso de negociación que también es criticado por la oposición, quienes dicen que con guerrilleros no se negocia. En ese sentido hay muchas críticas y, bueno, un secuestro en medio de una negociación y más aún de alguien tan expuesto públicamente, desde ya que complica y de alguna manera le da más razón a quienes se oponen, ¿no?, a este proceso de paz, de negociación. ¿Los secuestros suceden pero no trascienden? Esa es la pregunta. ¿Y este trascendió porque es un famoso? Sí, así es. En Colombia los secuestros siguen porque hay muchos grupos armados. Colombia está viviendo lo que se llama un conflicto de alta fragmentación. Quiere decir que ya no son dos o tres grupos como teníamos en los 80 o en los 90, sino que ahora a la firma del proceso de paz aparecieron muchos grupos pequeñitos que son lo que llaman las disidencias, y estos se están financiando también con el secuestro. El ELN, que es uno de los últimos grupos, y no el último, que queda de esa versión de la Guerra Fría, de la izquierda armada versus la derecha armada, con una lógica o un piso político, es el último que queda, y vean que todavía lo sigue haciendo. Y aquí importante fue que el ELN salió a reconocer que esto era un secuestro, primero extorsivo, y lo segundo que los que estaban en Cuba no conocían lo que había sucedido acá, porque ellos no manejan el total de sus unidades, sino que cada unidad guerrillera busca la forma de financiarse, y uno de sus modelos de financiamiento es el secuestro. Ahora, el proceso llegó a una crisis por esto, pero en el proceso con las FARC también hubo crisis. En un momento secuestró las FARC a un general de la República, el general Alzate, eso paró el proceso, y en otro momento las FARC terminó asesinando a 11 militares, y eso también fue otra crisis en ese proceso de paz. Entonces los procesos están cargados de crisis. Ahí es donde la comunidad internacional, que está dentro de la mesa, ese es su trabajo, poder sortear las crisis para que el proceso pueda llegar a un buen término. Y para terminar, la oposición decía y criticó mucho el proceso de paz porque le llenaba mitos. El principal era que nos íbamos a volver la nueva Venezuela, que Colombia iba a caer como cayó Venezuela y que Timochenko iba a ser presidente. Nada de eso pasó, y se firmó la paz, y cuántas vidas nos hemos ahorrado. Seguramente aquí va a pasar lo mismo. Se puede firmar la paz con el ELN, no va a pasar nada, no nos vamos a volver Venezuela, pero lo que sí es cierto es que la delincuencia y la criminalidad en Colombia no va a parar, porque estamos parados encima del narcotráfico. Mientras el narcotráfico exista, van a aparecer nuevos grupos.
En cuanto al proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, las exigencias también del grupo guerrillero, digo, porque en realidad estamos hablando de un gobierno que, en este caso, para salvaguardar la vida de un ciudadano, e insisto, de un caso que trascendió a la frontera colombiana, cumplió con los pedidos del Ejército de Liberación Nacional. Por ejemplo, quitar a los representantes, digamos, de defensa que estaban dispersos por el territorio donde se presumía que estaba secuestrado el padre de Luis Díaz, ¿no? Sí, un repliegue por parte del ejército porque pues la reacción del ejército obviamente es salir a intentar hacer un rescate que muchas veces ha salido mal. En la historia del conflicto armado, la hija de un expresidente alguna vez intentó por un rescate militar y eso terminó en un baño de sangre. Entonces ya los rescates militares en Colombia se les tiene mucho cuidado y lo que tuvimos acá fue eso, un repliegue, pero no fue una ventaja táctica para el ELN. Ahí participó la Iglesia Católica y lo que vimos fue algo, digamos, para la liberación. Bien, ¿cómo imagina que seguirán las negociaciones entre el gobierno y el ELN? ¿Cambiará algo? Si bien hubo un impasse Pues el gobierno les dijo que uno de los temas que el ELN ha evadido siempre es el tema de hablar del secuestro. El ELN dice que el secuestro es parte de su modelo de finanzas y que casi que eso no se habla o no se toca hasta el final de la conversación. El comisionado de paz ya les dijo: lo que ustedes no querían hablar ahora va a ser uno de los primeros puntos en la mesa porque no podemos seguir avanzando si va a venir otra crisis con otro secuestro. Como tú le decías, este secuestro tuvo la excepción que es Luis Díaz y que salió en Europa y que se volvió mediático a nivel internacional, pero el ELN tiene más de 50 personas secuestradas. Uno de los requisitos que se le ha puesto es: no podemos hablar de paz mientras hay gente encadenada en una habitación enfusilada y secuestrada. Entonces hay que avanzar en esto. Como les digo, el ELN era reacio. La posición del gobierno fue: bueno, avancemos en nuestros otros temas para finalmente llegar a los temas espinosos, pero esto hizo que ya el modelo cambiara y la agenda cambiara y ahora el secuestro va a ser uno de los primeros puntos de negociación con el ELN. Y aquí también hay un tema importante. El ELN se le ha dicho lo siguiente: vean, las FARC se gastaron 4 años negociando con Santos y cuando llegó el momento de implementar, hubo un cambio de gobierno, llegó un gobierno de derecha que fue el gobierno de Duque y no les implementó nada, porque nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces al ELN le han dicho: ustedes o sea, si ustedes quieren realmente hacer la paz, no solo les toca firmar en el gobierno Petro, sino intentar implementar lo que más alcancen y lo que más puedan en el gobierno Petro. Sí. Porque sería muy posible que llegue un gobierno de derecha y no les vaya a implementar nada de lo que negocien acá. Probablemente no. Gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. A ustedes muchísimas gracias, un cordial saludo.